Hace años, la gente no necesitaba un cobertizo lleno de productos caros para tener un huerto sano. No había estantes repletos de fertilizantes especiales, ni botellas para cada problema, ni sistemas complicados de riego. Y aún así, las cosechas eran abundantes. Los tomates crecían fuertes, los frijoles daban de sobra, y la tierra seguía siendo fértil temporada tras temporada. Muchas familias prácticamente se alimentaban de sus propios patios. Lo más interesante es que gran parte de ese conocimiento todavía funciona hoy. Pero poco a poco fue desapareciendo. No porque esas técnicas dejaran de servir, sino porque el mundo cambió. De pronto todo empezó a venderse en bolsas, botellas y paquetes, y mucha gente dejó de hacer las cosas como las hacían los abuelos. Por ejemplo, guardar semillas. Antes eso era completamente normal. Al terminar el verano, las familias escogían las mejores plantas del huerto, dejaban secar algunas vainas de frijol, o apartaban los jitomates más sanos para sacarles las semillas. Luego las guardaban en sobres de papel, frascos o cajitas pequeñas hasta la siguiente temporada. Y listo. No hacía falta comprar semillas nuevas cada año. Además, esas semillas ya estaban adaptadas al clima, a la tierra y hasta a las lluvias de la zona. Así funcionó la agricultura durante generaciones. Pero después llegaron las semillas híbridas y las variedades comerciales. Mucha gente comenzó a depender de comprar semillas nuevas cada temporada porque ciertas plantas ya no producían descendencia igual de fuerte. Y poco a poco se fue perdiendo esa independencia que antes parecía algo natural. Hoy muchas personas ni siquiera saben que algunas semillas todavía pueden guardarse y reutilizarse durante años. Y eso es apenas el comienzo. Porque nuestros abuelos también conocían métodos increíblemente simples para controlar maleza sin llenar el jardín de químicos. Uno de ellos era el vinagre. Sí, el mismo vinagre que probablemente tienes en tu cocina. La clave está en el ácido acético. Cuando se rocía sobre las hojas de la maleza durante un día caluroso y soleado, el ácido comienza a secar la planta rápidamente. Las hojas pierden humedad y terminan quemándose. Durante décadas, mucha gente utilizó este método para mantener limpios los caminos del jardín y las entradas de piedra. Pero aquí hay algo importante. El vinagre no distingue entre plantas buenas y malas. Por eso jamás debe rociarse directamente sobre cultivos o flores que quieras conservar. Lo ideal es usarlo únicamente en zonas específicas donde no quieras que crezca nada. Normalmente bastaba con mezclar una parte de vinagre y 2 partes de agua. Y los abuelos sabían exactamente cuándo usarlo. En pleno calor. Porque el sol acelera el proceso de deshidratación y hace que funcione mucho mejor. Y así, sin químicos modernos ni envases caros, mantenían el jardín bajo control. Pero tal vez una de las técnicas más curiosas era la forma de hacer raíces en nuevas plantas. Hoy existen hormonas de enraizamiento, polvos especiales y productos de laboratorio. Antes muchas personas usaban solamente miel y canela. Suena extraño, pero tiene mucho sentido. Cuando querían reproducir una rosa, un jazmín o alguna otra planta, cortaban una ramita y sumergían la punta primero en miel y después en canela. La miel aportaba azúcares naturales y enzimas que ayudaban a la planta joven. La canela actuaba como protección contra hongos y pudrición. Eso aumentaba muchísimo la posibilidad de que el esqueje sobreviviera y sacara raíces. Y lo más curioso es que actualmente varios estudios sí reconocen las propiedades antibacterianas de la canela. Otra vez aparece el mismo patrón. Muchas técnicas antiguas no eran supersticiones. Eran observaciones prácticas acumuladas durante años. Lo mismo ocurría con el agua. Hoy en día muchísima gente riega solamente por arriba. El problema es que la humedad se queda en la superficie y desaparece rápidamente con el calor. Las raíces entonces crecen débiles y poco profundas. Por eso muchas plantas sufren tanto durante las sequías. Pero los abuelos tenían un truco muy simple. Enterraban cerca de las plantas botellas, latas o recipientes con pequeños agujeros. El agua bajaba lentamente hasta las raíces profundas. Y eso cambiaba todo. La planta se veía obligada a desarrollar raíces largas y fuertes para buscar humedad más abajo en la tierra. Gracias a eso, soportaba mucho mejor el calor y necesitaba menos agua. Incluso hoy, este sistema puede ahorrar enormes cantidades de riego comparado con el método tradicional. Y otra vez aparece algo interesante. No hacía falta tecnología complicada. A veces bastaba una botella reutilizada y entender cómo se comportan realmente las plantas. Pero hay una técnica todavía más sorprendente. Una que viene desde tiempos antiguos en Sudamérica. Todo gira alrededor del carbón vegetal. Actualmente, muchas empresas venden algo parecido bajo el nombre de biochar y lo presentan como una gran innovación moderna.
Sin embargo, nuestros abuelos simplemente aprovechaban el carbón limpio que quedaba de la leña. La razón es muy interesante. El carbón tiene una estructura llena de pequeños poros capaces de retener nutrientes y humedad. Además, sirve como refugio para microorganismos beneficiosos que ayudan a mejorar la tierra. Por eso mucha gente antes mezclaba un poco de carbón con la tierra de las macetas o del huerto. También ayudaba a evitar el exceso de humedad y ciertos problemas de pudrición en las raíces. Pero aquí viene una advertencia muy importante. Jamás debe usarse carbón para asador que tenga químicos o acelerantes. Ese tipo de carbón puede dañar seriamente las plantas. Solamente sirve carbón vegetal limpio y natural. Y precisamente este tipo de detalles muestran cuánto observaban la naturaleza las generaciones anteriores. No necesitaban grandes laboratorios para descubrir qué funcionaba. Aprendían mirando la tierra, las plantas y el clima durante años. Y lo más impresionante es que muchas de esas técnicas siguen funcionando perfectamente hoy. Pero todavía no hemos llegado a las más sorprendentes, porque algunas de las próximas estrategias tienen miles de años de antigüedad y aún así logran ahorrar agua mejor que muchos sistemas modernos. Hace miles de años, la gente ya cultivaba alimentos en regiones secas sin bombas eléctricas, sin sistemas automáticos y sin tecnología moderna. Y aún así lograban mantener vivos sus huertos incluso durante temporadas muy duras. Lo más increíble es que algunas de esas técnicas todavía funcionan mejor de lo que mucha gente imagina. Una de ellas se conoce como el sistema de ollas. Probablemente ya hayas visto una olla de barro tradicional. Pues bien, antiguamente muchas personas enterraban estas ollas directamente junto a las plantas y las llenaban con agua. Y aquí es donde ocurre algo fascinante. Como el barro no está sellado ni barnizado, el agua atraviesa lentamente las paredes de la olla y humedece la tierra poco a poco. Pero no lo hace de manera constante. La tierra toma solamente la humedad que necesita. Cuando el suelo está seco, absorbe más agua. Cuando ya tiene suficiente humedad, el proceso disminuye por sí solo. Es prácticamente un sistema automático creado hace miles de años. Sin cables, sin sensores, sin electricidad. Y aún así, extremadamente eficiente. Muchos estudios modernos han demostrado que este tipo de riego puede ahorrar enormes cantidades de agua comparado con regar desde arriba. Además, obliga a las raíces a crecer más profundas y fuertes. Y justamente por eso, las plantas resisten mucho mejor el calor. Pero aquí existe un detalle importante. La olla debe ser completamente de barro sin esmalte. Si está cubierta con una capa brillante, el agua ya no podrá atravesar las paredes. Y otra vez vemos lo mismo. Las técnicas antiguas dependían mucho de entender pequeños detalles. Ahora bien, una de las prácticas más extrañas para muchas personas modernas era cubrir la tierra recién sembrada con una tabla. Sí, literalmente, una tabla de madera o un pedazo de cartón. Hoy mucha gente pensaría que eso impediría crecer a las semillas, pero en realidad tenía varias ventajas. La madera ayudaba a conservar la humedad y evitaba que el sol secara rápidamente la superficie de la tierra. Eso era especialmente útil en épocas de calor fuerte. Además, protegía las semillas de pájaros, insectos y hasta gallinas. Y cuando aparecían los primeros brotes verdes, simplemente se retiraba la tabla. Así de sencillo. De hecho, algunos jardineros incluso aprovechaban estas tablas para atrapar babosas, ya que muchas se escondían debajo durante el día. Otra vez, un objeto simple podía resolver varios problemas al mismo tiempo. Pero quizá una de las técnicas más sorprendentes involucraba algo que normalmente asociamos con dolores de cabeza: la aspirina. Sí, la aspirina común y corriente. Resulta que contiene ácido salicílico, una sustancia relacionada con los mecanismos naturales de defensa de las plantas. Cuando una planta es atacada por enfermedades o sufre estrés, produce compuestos similares para activar su sistema de protección. Y justamente por eso, algunos jardineros comenzaron a usar soluciones muy suaves de aspirina en agua. La idea era ayudar a fortalecer la resistencia natural de las plantas. Por supuesto, esto no reemplaza buenos cuidados ni convierte milagrosamente una planta débil en fuerte. Pero muchas personas notaban que sus cultivos soportaban mejor ciertos cambios de clima y enfermedades leves. Y otra vez aparece la misma filosofía de antes: aprovechar lo que ya existe alrededor en lugar de depender siempre de productos nuevos. Exactamente lo mismo ocurría con el aloe vera. Hoy casi todo el mundo lo relaciona con la piel o con remedios caseros. Pero durante mucho tiempo también se utilizó para ayudar a enraizar esquejes. Cuando alguien cortaba una ramita para reproducir una planta, simplemente la sumergía en el gel fresco del aloe. El aloe contiene sustancias naturales que ayudan al desarrollo de raíces, y además protege contra algunos hongos y bacterias.
Por eso, muchas veces los esquejes sobrevivían mucho mejor. Y nuevamente, hablamos de soluciones simples, naturales y prácticamente gratuitas. Pero probablemente una de las diferencias más grandes entre antes y ahora era la relación con la lluvia. Actualmente, muchas personas quieren controlar absolutamente todo en el jardín. Los abuelos observaban el cielo. Muchos preferían sembrar justo antes de la lluvia o incluso durante una lluvia ligera, porque el agua de lluvia siempre fue considerada especial para las plantas. No contiene cloro y además arrastra minerales y compuestos de la atmósfera hacia la tierra. Incluso existía la idea de que las tormentas aportaban nitrógeno natural al suelo. Claro, había que tener cuidado. Una lluvia demasiado fuerte podía arrastrar semillas recién sembradas. Por eso la observación del clima era tan importante. Pero para las generaciones anteriores, la naturaleza no era un enemigo que había que controlar todo el tiempo. Era una aliada. Y esa mentalidad también se reflejaba en algo que hoy mucha gente tira directamente a la basura: la maleza. Porque para los abuelos, muchas veces las plantas arrancadas no eran desperdicio, eran fertilizante, especialmente las ortigas. Las colocaban en barriles con agua y las dejaban fermentar durante varios días. El resultado era un líquido oscuro con un olor muy fuerte, pero lleno de nitrógeno y nutrientes. Lo que hoy algunos llaman té de compost o fertilizante líquido, antes era simplemente una práctica común. Y lo más interesante es que investigaciones modernas sí han confirmado que este tipo de preparados naturales pueden aportar nutrientes importantes a las plantas. Solo hacía falta diluir el concentrado antes de usarlo. Y así, algo que normalmente se habría tirado, se convertía en alimento para el huerto. Exactamente la misma lógica aplicaban con los periódicos viejos. Durante épocas difíciles, muchas familias colocaban hojas de periódico húmedas entre las hileras del huerto. Esto ayudaba a bloquear maleza, conservar humedad y proteger la tierra del calor. Con el tiempo, el papel se descomponía y se integraba al suelo. Hoy muchas personas compran plásticos especiales para lograr exactamente lo mismo. Y aún así, las soluciones antiguas siguen funcionando sorprendentemente bien. Por eso tanta gente está volviendo poco a poco a estas técnicas. No solamente por ahorrar dinero, sino porque muchas realmente tienen sentido. Y todavía falta la parte más interesante. Porque en la última sección veremos cómo los antiguos jardineros lograban mejorar la tierra año tras año, producir fertilizante prácticamente gratis y mantener huertos increíblemente fértiles sin depender de productos industriales. Los jardineros de antes entendían algo muy importante que hoy muchas personas han olvidado. Un huerto sano no empieza con fertilizantes caros, empieza con tierra viva. Cuando el suelo tiene microorganismos, buena estructura y capacidad para conservar humedad, las plantas se vuelven mucho más fuertes por sí solas. Por eso tantas técnicas antiguas estaban enfocadas no solamente en alimentar plantas, sino en cuidar la tierra durante años. Un ejemplo muy conocido era la sal de Epsom. Hoy existen fertilizantes especiales para jitomates con nombres sofisticados y etiquetas llenas de promesas. Pero antes, mucha gente simplemente utilizaba sal de Epsom, que en realidad es sulfato de magnesio. Los jardineros experimentados sabían reconocer rápidamente cuándo una planta necesitaba magnesio. Las hojas comenzaban a ponerse amarillas entre las venas y el crecimiento se debilitaba, especialmente en los jitomates. Entonces preparaban una mezcla sencilla con agua y una pequeña cantidad de sal de Epsom. Y muchas veces, la diferencia era evidente después de poco tiempo. Las hojas recuperaban color y las plantas crecían con más fuerza. Otra vez aparece la misma idea, soluciones simples que ya estaban disponibles en casa. Algo parecido ocurría con la cúrcuma. Hoy se usa principalmente en la cocina, pero durante años, algunas personas también la utilizaron en el huerto. La cúrcuma contiene curcumina, una sustancia con propiedades antibacterianas y antifúngicas. Por eso algunos jardineros la espolvoreaban sobre heridas de plantas recién podadas, o alrededor de raíces delicadas después de un trasplante. La idea era reducir el riesgo de pudrición y enfermedades. Y nuevamente vemos cómo muchas prácticas antiguas estaban basadas en observación directa. La gente probaba cosas durante años y conservaba aquello que realmente funcionaba. Pero una de las plantas más apreciadas por muchos abuelos era la consuelda. A simple vista parece una planta cualquiera creciendo en el campo. Sin embargo, tiene algo especial. Sus raíces son increíblemente profundas. Eso le permite absorber minerales desde capas del suelo a las que muchas otras plantas jamás llegan. Por esa razón, las hojas de consuelda se utilizaban para preparar fertilizante líquido. Se dejaban fermentar en agua durante varios días hasta formar un líquido oscuro y con un olor bastante fuerte. No olía bien. Pero funcionaba de maravilla, especialmente para plantas como jitomates, chiles o calabazas,
que necesitan muchísimo potasio para producir frutos grandes y sanos. En cierto modo, tener una planta de consuelda era como tener una pequeña fábrica de fertilizante gratis en casa. Y justamente esa era la mentalidad de antes. Aprovechar recursos renovables y mantener todo dentro de un ciclo natural. Incluso los residuos del café tenían valor. Hoy millones de personas tiran los restos del café directamente a la basura. Nuestros abuelos muchas veces los esparcían alrededor de las plantas. Los pozos de café ayudan a mejorar la estructura de la tierra, conservar humedad y aportar materia orgánica. Además, algunas plantas que prefieren suelos ligeramente ácidos responden bastante bien a este tipo de material. Y hay otro detalle interesante. La textura del café seco también puede ayudar a dificultar el paso de algunas babosas y caracoles. Otra vez, algo que parecía desperdicio terminaba siendo útil. Pero quizá una de las diferencias más grandes entre el jardín antiguo y el moderno era la forma de tratar la tierra. Actualmente mucha gente cree que es obligatorio remover y cavar profundamente el suelo cada temporada. Sin embargo, muchos jardineros de antes hacían exactamente lo contrario. Simplemente colocaban composta encima de la tierra y dejaban que lombrices y microorganismos hicieran el resto. Así nació lo que hoy conocemos como método no-dig, o cultivo sin cavar. La idea es bastante lógica. Cuando removemos demasiado en suelo, destruimos túneles de lombrices, redes de hongos beneficiosos y gran parte de la estructura natural de la tierra. En cambio, cuando el suelo permanece relativamente intacto, todo ese ecosistema continúa trabajando. La tierra retiene mejor el agua, se vuelve más esponjosa y mantiene más vida. Y otra vez, resulta curioso que muchas investigaciones modernas estén confirmando cosas que los abuelos ya intuían desde hace décadas. Algo parecido ocurría con las hojas secas de pino. En muchas de regiones, la gente las recogía y las utilizaba como acolchado alrededor de las plantas. Las agujas de pino ayudaban a bloquear maleza, conservar humedad y proteger la superficie del suelo contra el calor intenso. Además, al descomponerse lentamente, aportaban materia orgánica. Y nuevamente aparece la misma filosofía. Nada se desperdicia. Todo puede regresar a la tierra. Incluso los recipientes para plántulas tenían sus secretos. Muchos jardineros preferían recipientes con lados inclinados porque facilitaban sacar la planta completa sin romper las raíces. Parece un detalle pequeño, pero evitar daños durante el trasplante puede marcar una enorme diferencia en el crecimiento posterior. Y justamente esos pequeños detalles eran parte del éxito de los huertos antiguos. Lo mismo sucedía con los caminos del jardín. En lugar de materiales costosos, muchas personas usaban astillas de madera. Con el tiempo, esas astillas comenzaban a descomponerse lentamente. Después de 1 o 2 años podían convertirse en un excelente acolchado o mejorador de suelo. Así, el mismo camino terminaba produciendo fertilidad para el huerto. Y tal vez ahí está la gran diferencia entre antes y ahora. Las generaciones antiguas veían el jardín como un sistema completo donde todo estaba conectado. Hoy, muchas veces intentamos resolver cada problema comprando algo nuevo. Un producto para fertilizar, otro para insectos, otro para maleza, otro para hongos. Antes la lógica era distinta. Trabajar junto con la naturaleza en lugar de pelear constantemente contra ella. Y quizá por eso tantos huertos antiguos lograban mantenerse productivos incluso en tiempos difíciles. Porque muchas veces las soluciones más poderosas no son las más caras. Son las más simples. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál de todos estos métodos antiguos te sorprendió más? ¿Hay alguno que recuerdes de tus abuelos o que te gustaría probar en tu propio jardín? Cuéntalo en los comentarios. Y si te gustan este tipo de secretos tradicionales de jardinería y autosuficiencia, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Porque gran parte de esta sabiduría antigua se está perdiendo poco a poco y vale muchísimo más de lo que la mayoría imagina.